Jacobo Dayan. Bueno, muchos temas. Día de el desembarco, 80 años. 81 años. 81 me equivoqué yo, sí, en el cálculo es 6 de junio del 44. ¿81? 81 años del desembarco de Normandía, que dio la vuelta a la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental. Es decir, es el desembarco de los aliados en Francia y que comenzó el avance aliado hacia Berlín. Y recordad que desde febrero del 43, es decir, casi un año, un poco más de un año antes, ya el avance nazi en Europa del Este se había detenido con la derrota en la enorme, brutal, probablemente la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad, en la batalla de Stalingrado, en febrero del 43. Y bueno, pues ya el 6 de junio del 44 marca pues ya la fecha final, donde se veía ya el declive evidente del nazismo. Y a cuento de todo lo que estamos hablando de Trump y Musk y toda esta historia, ayer en la Casa Blanca hubo también una reunión entre Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, que estuvo interesante porque Merz, con una cachetada con guante blanco, le llevó a Donald Trump el acta de nacimiento de su bisabuelo. No me lo digas. Alemán. Ah, qué como diciéndole, cosa. Usted también es migrante, señor presidente, aquí le traemos, mire, el acta de nacimiento de su bisabuelo, que por cierto no era Trump, el apellido era Drumpf, D-R-U-M-P-F. Drumpf. Así era el apellido. Pero estuvo interesante porque lo que ocurrió en esa reunión, ya sabes que se han vuelto virales las reuniones en Casa Blanca con el presidente Zelensky, cuando se le fue encima también recientemente al presidente de Sudáfrica, que le tuvo que decir a Donald Trump, lo siento, es que yo no tengo un avión que regalarle. Sí, qué cosa. Bueno, en esta reunión, el canciller alemán le dice a Donald Trump, mañana se cumplen, es aniversario del desembarco en Normandía. Es decir, el propio canciller alemán reconociendo que el día de hoy se cumplió un aniversario muy importante para la nueva conformación del mundo. Totalmente. Con la derrota del nazismo. Y con esta gran lectura política y gran sensibilidad de Donald Trump, le dijo, sí, un día triste para ustedes. Y el canciller alemán se le queda viendo con cara de, no, perdón, ese día también marcó el día que enfiló a la liberación de Alemania del propio régimen nazi. Por supuesto, qué fuerte. Es decir, cosa. Donald Trump le dice, lo siento por ustedes porque ustedes perdieron. Pues, nosotros fuimos en lugar de se liberaron. Se liberaron, no. Alemania perdió la guerra y el propio canciller alemán reconoce que ese día marcó un hito en el futuro de Alemania con la derrota del nazismo. Obviamente. Bueno, pero eso es Donald Trump. Qué fuerte. Y lo que estamos viendo con Elon Musk a mí me genera una reflexión, Carmen. Si en vez de ser Elon Musk nada más el millonario más grande del mundo y no tuviera 200 millones de seguidores en X, o sea, es probable que Elon Musk tenga el medio de comunicación más grande del mundo. Pues sí. 200 millones de seguidores. Una locura. La pregunta es si lo que dijera el millonario más grande del mundo sería tan relevante si no tuviera 200 millones de seguidores. Es decir, sí sería nota. No, bueno. Es decir, el millonario más grande. De ahí, sí, claro. Bueno, cuando en otros momentos fue Bill Gates el millonario más grande, o Carlos Slim estaba en el top, y no sé qué, lo que dijera esas personas es relevante. Pero yo no sé si sería tan relevante y sería tan ruidoso como teniendo 200 millones de seguidores. Y eso nos tendría que generar una reflexión. ¿Qué papel están jugando en el mundo de hoy las redes sociales? Es decir, que X siga siendo lo que es, le da a Musk el poder pues, de enfrentarse. Digo, aquí es la lucha entre dos patanes. Pero sí tendríamos que pensar cuál es el papel de las redes sociales en la comunicación de hoy. Este hombre puede hacer y deshacer lo que quiera con 200 millones de seguidores. Incluyendo un partido político. Incluyendo que se perfila el esa apoyo. idea, porque está en una consulta en X que se terminaba ya en cualquier momento para preguntar si hay una cavidad para otro partido que no es el demócrata o el republicano, y la gente le está diciendo que sí, que sí. Que sí cabe. Y el apoyo que ha dado él mismo a las ultraderechas antidemocráticas europeas. Elon Musk. Eso también ya fue queja incluso, no nada más Elon Musk, también J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que hacer una reflexión, es decir, como humanidad, del papel de las redes sociales. De ahí que no es poca cosa que seguir haciendo X una red popular en el sentido de que
las noticias corren por ahí. Probablemente seguramente no es la de más seguidores, es decir, tiene mucho más impacto en opinión pública probablemente TikTok o Instagram o Facebook, dependiendo los rangos de edad. Pero cuando se habla de la vida política en general, no opinión pública, sino vida política, esa transcurre en X. Que X siga siendo esto, y ahí pues esta plática ya la tuvimos anteriormente, eso es lo que llevó, por ejemplo, a 60 universidades alemanas a abandonar X, lo que llevó a Le Monde, este enorme medio de comunicación francés, a abandonar X, y lo que llevó a The Guardian, este gran medio británico, a abandonar X. Creo que el mundo de hoy, cuando pensamos en la posverdad, cuando pensamos en el declive de las democracias, en los discursos de odio que han inundado la discusión pública, tiene todo que ver con el papel que juegan las redes sociales hoy en la conformación de opiniones. Incluso cuando vemos mentir a la clase política ya así abiertamente, no nada más en México, en cualquier parte del mundo, diciendo abiertas mentiras, eso se puede, no sé por qué no se podía hacer hace 30 o 40 años. ¿Por qué la prensa era el quinto poder, el cuarto poder? Porque la opinión pública, al no haber redes, lo que se conformaba era una opinión pública a partir de los medios tradicionales de comunicación, periódicos, radio, televisión, etc. En el momento en que se inunda la discusión pública con redes sociales, se inunda también la verdad y la mentira. Es decir, puede salir a decir quien sea lo que sea, y es muy probable que lo que diga Elon Musk va a ser más escuchado que lo que se diga en los grandes medios de comunicación del mundo. Entonces, no hay manera de mantener una discusión pública ordenada, seria, sustentada en hechos, cuando las opiniones públicas se están generando en el mundo digital. Entonces, ahí hay una gran discusión que tiene que ver con la crisis del Estado, la crisis civilizatoria que estamos viviendo, que por cierto tiene que ver con el libro que tienes ahí del que hablaremos ahora, Crisis o Apocalipsis. Un abrazo para ti y para el querido Javier Sicilia. Está ya circulando El mal en nuestro tiempo. Es correcto. O sea, lo que hay que hacer es una reflexión del peso que están teniendo las redes sociales en la erosión democrática en el mundo, en la erosión del Estado, en la erosión de los sistemas políticos globales. Es decir, la Corte Penal ayer, tan pronto como ayer, otro embate más a la Corte Penal Internacional por parte de los Estados Unidos, porque 4 jueces se atrevieron a investigar a Israel. Impresionante. Entonces, como para los gringos, o para el gobierno de Trump, es una osadía que merece sancionar a 4 jueces de la Corte Penal Internacional. Ahora que estamos discutiendo el tema de la independencia judicial, bueno, pues ahí están los tribunales internacionales también bajo ataque. Entonces me parece que todo esto es una combinación de hechos interesante, ¿no? Que queda ligada. Totalmente de acuerdo, una combinación de hechos, todo conecta al final de cuentas. Y bueno, pues te propongo hacer una pausa para regresar en una conversación que vamos a tener tú y yo con una figura pues muy reconocida a nivel internacional que desde El Salvador nos va a contar cómo están las cosas en El Salvador. Saludos a Lisa Sánchez Ortega, que no está esta mañana aquí, pero nos sugirió y nos propuso contactar a Noah Bullock. Noah es el director ejecutivo de Cristosal. Y bueno, pues para decirle al público que nos sigue en México o en cualquier lugar, porque estamos en internet, decirles que Cristosal, como se presentan a sí mismos, es una organización no gubernamental sin fines de lucro fundada por los obispos anglicanos Justo Martín Barahona y Richard Bauer, quienes la iniciaron como un mecanismo para que individuos e iglesias de América del Norte construyeran relaciones y compartieran recursos con la Iglesia Anglicana del Salvador. Inspirados en el enfoque de la Iglesia en la justicia y los derechos humanos, en la posguerra civil de El Salvador, Cristosal abrió una oficina de derechos humanos en el 2000. Este espacio en El Salvador le permitió a Cristosal comenzar a facilitar la comunicación para América Central y América del Norte a medida que la Iglesia desarrollaba una voz sobre temas nacionales. Desde esa fecha, Cristosal
ha tenido un fuerte crecimiento y posicionamiento en la protección y asistencia a personas víctimas de vulneraciones de derechos humanos y la defensa de estándares democráticos, abriendo además sedes en Guatemala y Honduras, constituyendo una organización de derechos humanos con presencia regional. Su teoría de cambio coloca al centro de su accionar a las víctimas para atenderlas desde un enfoque interdisciplinario con sus áreas programáticas, empoderándolas a través del litigio estratégico, la protección, la educación en sus derechos, la investigación de las problemáticas que les afectan y la comunicación para hacer incidencia en favor de sus derechos y para contribuir a una mayor aceptación de los estándares democráticos. Esta visión de origen de los 5 programas estratégicos: litigio, protección, educación, investigación y comunicación. Así que esta es la explicación, más otros elementos que se ponen a consideración de quien consulte la página de Cristosal sobre nuestra historia o la historia de Cristosal. Y tendremos después de la pausa la oportunidad, Jacobo Dayan, de conversar con Noah Bullock, su director ejecutivo, pues por varias razones. Una de ellas, por algo que conecta con México, que es el sistema judicial, porque hay que ver qué pasa en México y qué está pasando y ha pasado y pasa en El Salvador y otros lugares de nuestro continente. Por un lado eso, y por otro lado, tomar el hilo de lo que Cristosal está insistiendo en que hay que ponerle foco con toda razón, que es el caso de Ruth López, la abogada de derechos humanos, una de las voces más críticas de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a quien se le está acusando de un conjunto de cosas de las que hablaremos después de la pausa. Es delicado y grave lo que está ocurriendo con Ruth López. Ha habido una cobertura internacional muy importante sobre su situación y de eso también hablaremos esta mañana de viernes. Volvemos con Noah Bullock y Jacobo Dayan en este estudio. Estamos de regreso, Jacobo Dayan, y saludamos con gusto a Noah Bullock, perdóname, el director ejecutivo de Cristosal. Saludos a El Salvador, saludos Noah, y gracias por estar aquí esta mañana. Un placer, gracias Carmen. Igualmente, bueno, Noah, estamos en estos 2 grandes ejes que te proponemos abordar juntos en esta mesa de análisis de este día viernes. Déjame empezar con lo que mencionaba Jacob hace un momento, que tiene que ver con las similitudes, al final circunstancias que van conectando en la evolución de los países que, como México y El Salvador, han vivido cosas como las que hemos vivido y estamos viviendo. En este caso, el Poder Judicial, porque estamos en el punto que tú sabes, se está consumando la instrumentación de una reforma al Poder Judicial con la primera elección que tuvo lugar el domingo pasado y que está, bueno, pues colocando las cosas de esta manera. ¿Qué ocurrió en El Salvador en relación a su sistema de justicia y un régimen como el del presidente Nayib Bukele? Cuéntanos y empezamos a conversar. Muy bien, sí, ahí es un buen punto donde comenzar. Nayib Bukele llegó al poder en el año 2019 y en este momento no tenía formado todavía un partido político y no tenía mayorías en la Asamblea. Y había en ese momento una Corte Constitucional independiente, ¿verdad? Y fue en ese momento cuando, a partir de su victoria electoral, el presidente Bukele comienza a iniciar un proyecto, lo que yo llamaría autoritario, de captura de instituciones del Estado. Y la Corte Constitucional en ese primer periodo fue un contrapeso importante. De hecho, mencionaste el caso de mi amiga y colega Ruth López. Ella, como abogada, se utilizaba la Corte para presentar demandas de inconstitucionalidad contra acciones como la invasión de la Asamblea Legislativa con las fuerzas militares del presidente Bukele. Nuestra organización, por ejemplo, durante la pandemia, cuando el presidente creó centros de contención y que teníamos policías y soldados deteniendo personas supuestamente violando cuarentenas y los metía preso, le privaba de libertad en los centros de contención, acudimos a la sala de la Constitucional para presentar casos de habeas corpus y la sala ejerció cierto control judicial sobre el Ejecutivo. Y eso fue una cosa muy incómoda para el presidente. Y al mismo tiempo tenía un fiscal independiente que comenzó a investigar casos de corrupción
y incluso estaba colaborando con autoridades de Estados Unidos para investigar pactos, acuerdos con el presidente Bukele y los principales pandillas del país. Entonces, cuando el presidente Bukele gana una mayoría en la Asamblea Legislativa en la primera noche, la Asamblea, como su primer acto, destituyó la Sala de la Constitucional y instalaron magistrados leales al presidente, y igual destituyeron al fiscal y instaló un fiscal leal al presidente. Luego procedieron a hacer una reforma de las carreras judiciales que estableció de que personas, jueces, que tenía más de 60 años o más de 30 años de carrera, tenía que jubilarse forzosamente. Entonces, con esto lograron depurar a los tribunales inferiores. Y así se ha logrado consolidar un control casi absoluto sobre el sistema de justicia en El Salvador. Jacobo, ¿qué decir? Sí, bueno, lo que no nos están relatando es la historia de muchos países, como lo decía ayer en la entrevista que realizaste, Carmen, a Aníbal Pérez. El caso de El Salvador, el caso de Hungría, de Turquía, de Nicaragua, de Venezuela, y ahora México se suma. El trabajo que viene haciendo Cristosal y periodistas o medios de comunicación como El Faro, por ejemplo, para tratar de evidenciar y, en el caso de Cristosal, llevar a justicia los brutales regímenes de excepción de Bukele en materia de justicia y seguridad, han podido ser contenidos por el régimen precisamente porque tiene un control sobre una mayoría, y como vemos en El Salvador, el relato que nos hace Noa, y ahora entraremos al caso de Ruth López, que es muy emblemático. En el momento en que el presidente tuvo las mayorías legislativas para poder hacer una reforma, para poder entonces tomar el control y hacer reformas y tomar el control de las instituciones, lo hizo de inmediato. Acá se hizo en un mes, Carmen. Y lo que hicieron en El Salvador fue la destitución de los tribunales, del Tribunal Supremo, y después ir purgando a todos los jueces del país para ir colocando gente leal al régimen. Entonces, lo que se vive en El Salvador es no es una democracia ya, es decir, el partido Nuevas Ideas, ahora se llama el partido de Bukele, tiene el control de los tres poderes y además tiene el respaldo popular, con esta lógica de que mientras las mayorías quieran esto, aunque sea antidemocrático, aunque Ruth López ahora nos hablará, Noa, del caso de Ruth López, que repito es emblemático de qué ocurre cuando un régimen no tiene ningún contrapeso, y este tipo de regímenes autoritarios no tienen autocontención, y en el momento en que desaparecen los contrapesos institucionales y legales, como pueden ser los tribunales, los órganos autónomos, el propio marco de la ley, cuando se trabaja o se gobierna por encima del Estado de Derecho, ocurre lo que estamos viendo en El Salvador de manera muy preocupante, ya desde 2019, pero todavía acrecentado de 2021 para acá, cuando el presidente Bukele tomó el control de los tres poderes. Ni más ni menos. Y bueno, pues sí, el caso emblemático de Ruth López, te proponemos detenerte más, ya la mencionaste, Noa Bullock, pero cuéntanos para el público que está siguiendo en México y en otros lugares que puedan seguir la señal en internet, ¿quién es exactamente Ruth López? No sé si ya fue enviada o no a centro penitenciario, porque al final de cuentas este es el tema, meterla a la cárcel en pocas palabras. ¿Cuál es la situación de Ruth y quién es ella? Sí, le cuento primero quién es. Ruth, pues yo digo que es mi amiga más famosa, porque el año pasado fue nombrada por la BBC como una de las mujeres más influentes y inspiradoras en el mundo. Y ella gana ese título por su labor de defensa de derechos humanos, de investigación y denuncia de actos de corrupción, pero también de acompañamiento a grupos de víctimas de diferentes abusos de poder. Ella acompaña familiares, por ejemplo, de personal médico que falleció durante la pandemia, pero no recibió sus pensiones. Acompaña a comunidades cuyas fuentes de agua han sido contaminadas por las aguas negras del propio Secot. Acompaña a los miles de personas cuya identidad fue robada en el sistema de Bitcoin que instaló el gobierno. Entonces, una persona que además de defender derechos humanos,
da clases en la universidad en la noche para mantener su hogar. Y en los fines de semana, y no le miento, pasa casi todos los fines de semana acompañando comunidades. Y por eso es una persona muy reconocida, una voz con mucha credibilidad, legitimidad y respaldo público. Ella, sin embargo, y su labor de denuncia es muy incómodo para un gobierno que tolera muy poco personas que piensen diferente que el presidente. Y ella, el 18 de mayo, fue víctima de una detención arbitraria. Policías llegaron a su casa a las 11 de la noche y bajo engaños lograron que ella se saliera de su casa. Una vez en la calle la detienen y fue desaparecido durante 40 horas. Según las Naciones Unidas, ella, al no tener contacto con su familia y sus defensores, fue sometido a una desaparición forzada de corta duración. Luego de eso, pues el fiscal modificó el delito original que generó su detención en principio porque no se sustentaba la evidencia, y eso pone en evidencia que su detención fue arbitraria. Luego, hace unos días, la fiscalía presentó una nueva acusación por un nuevo delito y pidió reserva total al proceso. Eso significa que no podemos hablar de su caso, de la acusación. Es un juicio secreto en vez de ser un juicio público. Lo cual ha pedido Ruth. Y luego de esto, pues vemos tantas irregularidades en el proceso, o sea, ni siquiera en delitos como a los que ella ha sido acusado, se ha agotado las fases preliminares. Ella debería de tener la posibilidad de aclarar la situación de financiamiento y eso no fue así. Sin embargo, la jueza del caso decretó encarcelamiento sin causa legal, y está todavía detenido y así va a ser detenido durante la etapa de instrucción que va a durar unos 6 meses. Jacob, estamos frente a este caso, como dices, emblemático. Sí, y también decir que este ataque a Ruth no llegó de la nada. Es decir, la voz de Ruth y de Cristosal, así como la del Faro, ha sido una voz incómoda para el régimen. Ruth había sido ya objeto de campañas por parte de los medios del oficialismo, por campañas en redes sociales, por cuentas y por bots del oficialismo, no sé si nos suena como conocido, denostando y agrediendo a Ruth. Después llegamos, y lo que nos está contando Noa, pues lo podemos traducir al español mexicano. Hay una detención arbitraria. El motivo inicial por el que ella es detenida no se sostiene, tendría que haber sido liberada, pero en lugar de ser liberada se cambia la acusación y después se le dictaría lo que aquí sería una prisión preventiva oficiosa, y ella lo que está solicitando es primero poder llevar su juicio en libertad porque no se le ha probado ser culpable, y la segunda es llevar un juicio público. La respuesta a eso, hay unas escenas de ayer, de una vez que terminó este primer procedimiento de instrucción donde se ordena todo lo que nos ha dicho Noa, donde ella sale y lo único que está pidiendo con los medios ahí y se la está llevando a la policía es: quiero un juicio justo. Ruth López, como bien lo dice ella, es una prisionera política, propio de regímenes autoritarios que no tienen contención institucional ni legal. Ya levantó la voz las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Frontline Defenders. Hay una campaña internacional de preocupación por lo que está ocurriendo en El Salvador. Si el mundo decide otra vez no hacer nada, estábamos discutiendo cosas similares hace un par de años en Nicaragua, con la detención de, y bueno, hasta se les retiró en el caso nicaragüense hasta la nacionalidad, se retiró. En el caso venezolano también hemos visto cosas similares. A nosotros nos queda más lejos Hungría, Turquía, por ejemplo, pero son cosas similares lo que han ocurrido. Si el mundo tolera lo que está ocurriendo con Ruth López, este tsunami autoritario del que te hablaba ayer Aníbal Pérez seguirá creciendo. Es sumamente preocupante lo que está ocurriendo en El Salvador, que es la joya de la corona de Donald Trump.
Donald Trump habla de El Salvador como si se tratara del régimen al que habría que imitar todas y todos. Está deportando, nada más veamos lo ilegal, deportando sin juicio, sin saber, personas de los Estados Unidos a las brutales cárceles. Ya nos decía ahora Noah de estas condiciones, y esas imágenes han dado la vuelta al mundo de las brutales condiciones penitenciarias, carcelarias en El Salvador. Pero eso, otra vez, en el mundo de hoy tiene mayorías. Y entonces, como Bukele es uno de los presidentes con mejor evaluación, pues parece que en el mundo de hoy entendemos que eso es democracia. Eso no es democracia. Pues ese es el gran punto de discusión, Noah, desde luego, sobre el tema de Bukele, su eficacia le llaman algunos, ¿no? Para efectos prácticos, pues efectivamente desmanteló las estructuras de las pandillas salvadoreñas y un conjunto de cosas, sí, a cambio de, y esa es la discusión central que tenemos en relación a El Salvador con Bukele al frente, sobre este sistema carcelario, Noah, de El Salvador que atrapa la atención mundial. Preguntamos cómo está Ruth, en dónde se encuentra ella. Habida cuenta de que lo que vemos respecto a las cárceles de El Salvador no deben ser todas iguales, pero ¿en dónde se encuentra ella? Sí, mira, como decía, en El Salvador en los últimos 3 años, 85.500 personas han sido detenidos sin evidencias, sin investigaciones previas y sin órdenes judiciales, y han sido sometidos a condiciones de cárcel en que nuestra organización ha documentado prácticas sistemáticas de tortura, negación intencional a necesidades básicas como comida, agua, ropa, medicina, y eso ha producido más de 400 muertes según nuestra investigación. Entonces sí, la situación, las condiciones en los centros penales en El Salvador no son dignos. Hasta ahora ha estado en una Bartolina, que es como un centro de detención para personas en las etapas preliminares, ¿verdad? Y esperamos que allí ella puede permanecer porque Ruth presentó casos de corrupción, denuncias penales a la Fiscalía, involucrando al director de centros penales en actos de corrupción. Entonces, a ser trasladado a un centro penal tememos mucho por su integridad física. Incluso Noah, leyendo el trabajo de Ruth, o conociendo el trabajo de Ruth ahora que se hizo mundialmente conocida, veía yo, por ejemplo, que había denunciado la opacidad en las compras a través de licitaciones directas en temas de seguridad. No sé si nos suene conocido. Es decir, el trabajo de Ruth la pone en doble peligro. También leía, Noah, que no había podido incluso en las primeras horas o días ver a su abogado. Sí, es correcto. Lo que mencioné al principio, el caso de la detención de Ruth fue analizado por el Comité de Trabajo de Naciones Unidas sobre el tema de desapariciones forzadas, y ese grupo determinó de que sí, en efecto, Ruth fue desaparecida durante los primeros 40 años de su detención. Sí, y ustedes saben de que una persona que es desaparecido, pues corre el riesgo de sufrir más abusos. Y surte también un efecto muy dramático en la familia, de no tener las garantías de la suerte y paradero de su ser querido, ¿no? Creo que vale la pena también, mencionó Carmen, el tema de la eficiencia de Bukele, y la popularidad ha salido en varios puntos de la conversación. Por mí es importante recordar de que las encuestas sobre opinión pública nos dicen dos cosas. Uno, de que sí, la población dice que respalda la gestión del presidente, pero 85% de la población en encuestas dice que tiene miedo a expresar una opinión no alineada con el presidente o el partido. 85%. Entonces, bueno. 85%. Tenemos una población que dice sí, apoyo al presidente, pero tendría miedo de decirte que sí, no. Entonces, hay un ambiente de temor. Y ese temor proviene de ataques contra defensores de derechos humanos, pero también el conocimiento de la población de que a partir del estado de excepción, el Estado ha adquirido el poder de hacer lo que quiera con quien quiera. Y no hay ninguna institución en el país que tiene la independencia para intervenir y defender derechos. Y ahora Ruth, mi colega, mi amiga, está sufriendo ese mismo sistema arbitrario, en lo cual miles de salvadoreños han sufrido violaciones de derechos humanos, y su detención viene en una ola o una escalada represiva.
en que 16 empresarios fueron detenidos al orden del presidente por supuestamente desobedecer un tuit. Uno de ellos falleció en los primeros días de su custodio porque no le dieron acceso a su insulina. Mandó el presidente policías militares para interrumpir una reunión pacífica de un grupo de campesinos y llevaron preso 4 de ellos. Su defensor es uno y el pastor que acompañaba a la comunidad es otro. Entonces venimos en un contexto también en que periodistas y defensores están abandonando el país por el temor y optando por el exilio para evadir que le criminalizan. Y eso genera un ambiente de terror. Y como muy bien dice Jacobo, en El Salvador no podemos hablar de una democracia. El Salvador efectivamente es la autocracia más nueva en nuestra región y está llegando a niveles como Nicaragua y Venezuela y entre otros. Y quizás quiero comentar que la criminalización ha venido acompañado con un nuevo marco legal, que es una ley de agentes extranjeras que otorga el poder al Ejecutivo también de perseguir a organizaciones que consideran incómodas. Entonces, tenemos la criminalización de defensores y un marco legal que genera un ambiente de persecución, de represión, y atenta contra no únicamente los derechos y libertades de defensores de derechos humanos y periodistas, sino toda la población. Ahí está Noah Bullock, lo que nos compartes desde El Salvador como director ejecutivo de Cristosal. Gracias por estar aquí y seguiremos en contacto al pendiente de todo lo que nos dices y particularmente de lo que esté ocurriendo con Ruth López, esta abogada de derechos humanos que se encuentra en esta situación que nos compartes. Gracias por estar aquí, Noah, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Jacobo, con él. Pues sí, yo nada más terminaría rapidísimo. Gracias, Noah, que estés muy bien. Hasta la próxima. Y bueno, pues estamos con esto, Jacobo. Terminaría rapidísimo con un par de ideas que otra vez, escuchando lo que pasa en El Salvador, hay que poner las barbas a remojar. Ya decía Roberto Gargarella que ahora en regímenes donde desaparecen o un solo grupo controla los 3 poderes, porque ahora podrán decir que fue muy democrático, lo que sea, pero ahí está la similitud entre el acordeón y los resultados. Hay un control absoluto por parte de un grupo. Y aún sin acordeón, los perfiles. Los perfiles. Decía Roberto Gargarella, cuando el día de la elección, a partir de ahora los derechos de las y los mexicanos dependerán de la buena voluntad del gobierno. Es lo que estamos viendo en El Salvador. Dependen de la buena voluntad de lo que quiera el régimen de Bukele. Y Cristosal, en la nota que tiene sobre la historia de Ruth López, el caso de Ruth López, pone hasta arriba una frase, dice: estamos viviendo una escalada de represión de las voces críticas. Roberto Gargarella terminaba diciendo, bueno, aquí te dio hasta el pésame, Carmen. Sí. Dice: mi solidaridad y compasión para los opositores y críticos del poder absoluto. Esto está ocurriendo en la región y este caso de Ruth López debería hacernos reflexionar sobre que no importa quién esté en el gobierno, es muy peligroso que alguien controle todo, porque aparte, repito, estos tipos de gobiernos que deciden controlar todo no tienen autocontención. Jacobo Dayan, con esto nos estamos despidiendo del programa de esta mañana de viernes. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen. Habremos de platicar, si me lo permites tú, y si nos lo permite Javier Sicilia, a quien le mandamos un saludo por la aparición de este libro que está circulando con el que nos despedimos. Si tienen tiempo y ganas, la semana que entra nos organizamos para escuchar lo que tenga que decir de crisis o apocalipsis. Vaya disyuntiva. Crisis o apocalipsis. El mal en nuestro tiempo, este libro de Taurus. Saludos a mi estimado Andrés Ramírez, director editorial de este grupo editorial. Y bueno, pues aquí lo que dice es que es una conversación urgente sobre el valor de la memoria, la verdad y la justicia en un mundo en crisis. Esto ya está circulando. Le invitamos a leer Crisis o Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo, de Javier Sicilia y Jacobo Dayan. Un abrazo, Jacobo, buenos días, y un abrazo para el público. Buenos días y buen fin de semana.